¿De verdad pensó que podía lanzar X perro al viento, y que nadie iba a escupirle fuego de vuelta? Nodal creyó que podía llorar otra vez en un beat, y que el mundo iba a comprarle el drama como si fuera la primera vez. Porque, mi gente, algo cambió. Y no hablamos solo de una canción. Estamos frente a una bomba emocional disfrazada de arte. Una respuesta que nadie pidió, pero todos necesitábamos. Y no vino de un ex despechado. Vino de una mujer que ya no se quiebra, porque aprendió a romper sin hacer ruido. Kazu no lo nombró. No necesitó ensuciarse. No bajó al lodo, pero lo hizo hundirse. Y con una sola frase, silenciosa, elegante, letal, encendió el tipo de fuego que no quema por fuera, pero calcina por dentro. Las redes explotaron. Los fans no tuvieron que adivinar. Y Nodal eligió el silencio. Otra vez. ¿Culpa? ¿Vergüenza? ¿Estrategia? ¿Esto fue una coincidencia, o una venganza con guantes de seda? ¿Estamos frente a una canción, o frente a un misil emocional disfrazado de metáfora? ¿Kazu está soltando el pasado, o dejando una trampa para el futuro? Hoy no vamos a contar una historia. Vamos a arrancar cada capa de esta guerra silenciosa. Porque cuando una mujer deja de llorar, empieza a hacer temblar. Esto no es chisme. Es disección quirúrgica de una jugada maestra. Una advertencia envuelta en poesía. Y en Fama al Día VIP, no venimos a interpretar. Venimos a destripar. Sin filtros. Sin miedo. Y sin misericordia. Cristian Nodal lanzó X perro. Y en segundos, el internet se arrodilló. ¡Qué valiente! ¡Qué sincero! Al fin se hace responsable. ¿Responsable? ¿Desde cuándo admitir que uno fue un perro es sinónimo de redención? Vamos a hablar claro. Esto no es un acto de humildad. Es una estrategia emocional con disfraz de balada. Porque Nodal no pidió perdón. Nodal se justificó. Cantó desde el papel de «soy un pobre tipo roto que no supo amar», como si eso automáticamente lo eximiera de todo lo que dejó hecho trizas en su camino. Y no lo hizo sin saber lo que decía. No. Cuando un artista lanza una canción que se titula X perro, no está haciendo catarsis. Está haciendo números. Esto no es introspección. Esto es mercadotecnia emocional con rostro de mártir. ¿O qué esperaba? ¿Un aplauso por admitir que fue un cabrón, pero con rima y guitarra? ¿Un gracias por cantarlo, de Kazu? No, señor. Eso no es valentía. Eso es narrativa con chaleco antibalas. Y ahora, vamos a lo sospechoso. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué X perro aparece en el radar justo cuando Kazu reaparece, firme, serena, renacida? ¿Y justo cuando Ángela se ahoga en rumores por su cercanía con él? ¿Casualidad? ¿O premeditación con beat de fondo? ¿Será que el silencio de Kazu empezó a sonar más fuerte que cualquier nota que él pudiera cantar? Porque cuando una mujer no grita, habla con fuego. Y cuando no habla, te quema igual. X perro no es un mea culpa. Es un escudo. Una maniobra de control de daños. Soy un perro, dice. Así soy, repite. Como si verbalizarlo lo hiciera más digno. Pero, ¿dónde está el respeto real? ¿Dónde está la disculpa sin coro, sin autotune, sin lágrimas rentadas? Porque hay una línea muy delgada entre confesar y capitalizar el dolor ajeno. Y Nodal, parece, ya decidió de qué lado del billete quiere estar. Así que aquí va la pregunta que nadie quiere responder. ¿X perro es un verdadero acto de conciencia? ¿O un intento desesperado por meterse al corazón del público antes de que Kazu lo despedace con una sola línea? Porque eso fue lo que pasó. Una sola línea. Y tembló todo. Pero no nos adelantemos. Vamos a quedarnos en esta jugada inicial. El primer movimiento de una partida mucho más compleja. Porque si tú causas un desastre, abandonas, y regresas llorando en un track que te hace ver como el antihéroe incomprendido. Eso no es evolución. Eso es manipulación emocional con reverb. Y se siente que Nodal no quiso rendirse. Quiso recuperar el relato. Se siente que usó la emoción como cortina de humo. Antes de que la verdad, esa que no tiene melodía, lo alcanzara. Pero aquí está el verdadero plot twist. Kazu no tuvo que gritar. No tuvo que lanzar indirectas. No tuvo que mostrar rabia. Ella solo dijo una línea. Y él empezó a arder. Porque ya no se trata de quién habla más, sino de quién necesita hablar menos para destruir. Y X perro, más que una confesión, parece un último intento por no perder el control antes de que lo borren del mapa sin siquiera mencionarlo. Entonces, dime tú,
Esto fue una canción, o una jugada desesperada para limpiar su imagen antes de que la tormenta lo borre con estilo. Todo el mundo esperaba algo de Kazu. Un unfollow calculado. Una entrevista explosiva. Una lágrima, una indirecta, un dardo venenoso en redes. Pero no. Lo que soltó, nadie lo vio venir. Y por eso, dolió más. No fue un ataque. Fue una sentencia disfrazada de frase suelta. Una sola línea. Fría. Sutil. Implacable. Y con una sonrisa que no pedía permiso, pedía silencio. Sin nombres. Sin gritos. Sin contexto. Y aún así, todo el mundo entendió. Era para él. Y aquí viene lo que más incomoda. ¿Por qué una frase mínima dejó más impacto que una canción entera? ¿Por qué bastó una línea para girar la narrativa como si todo lo anterior hubiera sido solo ruido de fondo? Porque esa línea no fue una reacción emocional. Fue una ejecución estratégica. No buscaba destruir. Buscaba desenmascarar. Y eso, mi gente, duele más que cualquier insulto. ¿Dónde lo dijo? En un escenario. Frente a miles. Con el micro en la mano y el poder absoluto en la garganta. No gritó. No provocó. Solo lo soltó. Y lo soltó como quien dice: no tengo que explicarlo. Ustedes ya lo saben. La pausa antes. La risa antes del disparo. La forma en la que miró al público, como quien lanza dinamita y ya ni se molesta en ver el fuego. No fue una indirecta. Fue una lápida sin nombre. Y si te dolió, es porque eras el muerto. Entonces, la pregunta que nadie se atreve a plantear en voz alta. ¿Cómo se destruye una narrativa de 3 minutos, con una sola frase? Fácil. Cuando la verdad no necesita explicaciones. Cuando la historia fue tan evidente, tan brutal y tan pública, que basta con una línea para incendiar todo. Y mientras Nodal se desangraba en versos, Kazu lo dinamitó en 5 palabras. Mientras él pedía lástima, ella ofrecía claridad. Y lo hizo sin llorar. Lo hizo riendo. Esa frase, esa sola línea. No buscaba venganza. Buscaba justicia. No lo atacó. Lo enterró sin necesidad de decir su nombre. Porque hay algo más poderoso que el escándalo. La insinuación con precisión quirúrgica. Esa que no puede desmentirse porque no tiene forma de negarse. Esa que no puedes combatir porque nunca fue una acusación formal. Solo fue una verdad liberada. Y aquí va el verdadero golpe. ¿Qué le dolió más a Nodal? ¿La frase en sí, o el hecho de que el público no necesitó que ella dijera su nombre para saber que era para él? Porque ese es el infierno silencioso de las frases como esa. No puedes defenderte de algo que no te golpea de frente. No puedes justificarte ante algo que no te señala. Y no puedes rebatir lo que todo el mundo ya entendió. Así de fuerte. Así de elegante. Así de cruel. Y lo mejor, o lo peor, según de qué lado estés, es que esto no terminó ahí. No hizo falta contexto. No hizo falta que dijera su nombre. Ni un ustedes ya saben, ni una pista camuflada. Solo fue esa frase. Y luego, el silencio más ruidoso de toda la noche. Una pausa. Un gesto. Una mirada cargada de verdad. Y el estallido inmediato del público, como si todos hubieran recibido el mismo mensaje, al mismo tiempo, directo al pecho. Porque hay momentos que no necesitan traducción. Segundos donde el cuerpo habla en un idioma que el alma reconoce. Y en ese escenario, frente a miles, sucedió algo que no se puede ensayar. El entendimiento colectivo. Un instante donde miles de personas pensaron lo mismo sin decirlo en voz alta. Eso fue para él. Kazu suelta la frase. Se detiene. No se inmuta. Solo sonríe. Y ahí, exacto en ese segundo, el mundo cambió. El público grita. Aplaude. Saca el celular. Hace zoom. Sube el clip. Lo vuelve viral. Y nadie pregunta. ¿Para quién fue? Preguntan. ¿Viste cómo lo dijo? ¿Notaste esa pausa? ¿Escuchaste esa risa? Ese fue su golpe final y lo dio en vivo. Y entonces ocurre algo que ningún equipo de relaciones públicas puede frenar. El juicio popular. Porque en ese momento, mi gente, la narrativa ya no era de Kazu. Y tampoco era de Nodal. Era del público. Y el público no necesita confirmaciones cuando la verdad se siente en la piel. Y el veredicto fue unánime. Eso no fue una frase, fue una sentencia. Ahora todo tiene sentido. Nodal tiró X perro antes porque sabía lo que se venía. Ella no lo gritó. Lo exhibió. Se la guardó, y se la cobró en vivo, con clase. Y aquí viene la parte más devastadora. Cuando una sola línea hace que el mundo entero termine la historia por ti,
Ya no hay vuelta atrás. No puedes desmentirla. No puedes desactivarla. Porque ya está escrita en la cabeza de todos. Y Nodal lo sintió. Lo supo. Porque la explosión no vino de ella. Vino de los que estaban abajo del escenario. Y de los millones que estaban del otro lado de la pantalla. Y ahí está la diferencia brutal. No fue Kazu quien lo señaló. Fue el mundo. ¿Y por qué eso es más destructivo? Porque cuando alguien te acusa de frente, tienes defensa. Pero cuando miles de personas llegan a la misma conclusión por sí solas, sin hablar entre sí, sin necesidad de pruebas. Eso ya no es una teoría. Eso es una condena colectiva. Y aquí llega la pregunta que quema como ácido. ¿Qué duele más, ser expuesto públicamente, o darte cuenta de que fuiste reconocido sin que nadie te haya mencionado? Porque ese día, ocurrió lo impensable. El público eligió creerle a quien no gritó. Y comenzó a dudar del que cantó con lágrimas. Y eso, mi gente, es una herida sin cura. Porque ahora Nodal no puede negar que fue para él. Sin parecer un cobarde. Y no puede admitirlo. Sin quedar como el hombre que fue desmantelado, con una sola frase. Sin defensa. Sin réplica. Y ante todos. Ese gesto. Esa pausa. Esa sonrisa. Fue más demoledora que 1000 canciones. Y ese instante, exacto y quirúrgico. Es el punto donde todo cambió. Donde ya no hubo víctima ni culpable. Solo una verdad. La que no necesitó decirse en voz alta, porque el mundo ya la había gritado. Hemos visto de todo cuando se rompe una pareja mediática. Llantos en prime time. Indirectas disfrazadas de poesía. Live streams con lágrimas calculadas. Canciones con dolor manufacturado. Y nuevas relaciones que aparecen justo a tiempo para distraer del desastre. Pero lo que hizo Kazu fue otra cosa. Otro nivel. Uno que pocos, muy pocos, están preparados para enfrentar. Porque ella no respondió como una ex. Ni como la mujer herida. Ni siquiera como la madre de la hija de Nodal. Kazu respondió como lo hacen las que ya jugaron el juego completo. Y ahora lo dirigen. Y lo más brutal es esto. Su respuesta no parecía una respuesta. No venía con título. No traía promoción. No decía, esto es para ti. Y sin embargo, todo el mundo lo entendió. Nodal lanzó X perro envuelto en aparente honestidad. Dijo que era un perro. Que falló. Que lo sentía. Pero no nos engañemos. Ese, lo siento, no era arrepentimiento. Era estrategia. Era un último intento por controlar la narrativa antes de que ella hablara. Era su forma de decir, mírenme, al menos lo admito. Y eso, mi gente, no es redención. Es manipulación con melodía. Porque no quería ser perdonado por haber cambiado. Quería ser perdonado solo por haberlo dicho. Y ojalá el público le comprara la culpa, como si fuera talento. Pero entonces llega Kazu. Sin previo aviso. Sin escándalo. Sin necesidad de que nadie la defienda. Y lo que hace no es llorar. No es lanzar indirectas baratas. No es victimizarse. Lo que hace es observar, esperar y responder en el momento exacto. Y cuando lo hace, su tono no es de dolor, no es de rabia, es peor, es de calma letal. Porque ya no necesita discutir, ya no busca ganar, ya ganó. Y eso es lo que más duele para un hombre que jugó a ser víctima después de haber sido el causante. Piénsalo. ¿Qué hiere más a alguien que está esperando una guerra pública? ¿Una canción explosiva? ¿Un post viral? ¿Una entrevista bomba? No. Lo que más lo destruye es lo que hizo ella. Desinterés real. Silencio con intención. Superioridad emocional. Ella no buscó quedarse con la última palabra. Se quedó con el último impacto. Y lo dejó marcado. Se notó en todo. En la pausa calculada tras soltar la línea. En esa mirada firme, desafiante, que no buscaba aprobación. En cómo siguió cantando como si nada, sabiendo que acababa de arrasar con todo, sin levantar la voz. Y ahí lo entendimos. Ella no le hablaba a él. Le hablaba al público. Y el público entendió. Sin traducción. Sin necesidad de más. Porque hay mensajes que no se dicen. Se sienten. Hay ataques que no se lanzan. Se insinúan. Y dejan al otro, completamente expuesto. Y aquí está lo más cruel. Nodal no puede responder. ¿Responder a qué? ¿A una frase que no lo menciona? ¿A una sonrisa que no lo señala? ¿A una calma que lo deja desnudo? No se puede pelear contra alguien que ya no pelea. No se puede ganar contra una mujer que ya no necesita justicia.
porque ya la obtuvo, sin ensuciarse. Kazu no necesitaba tener razón. La tenía. Y el público tenía algo peor que pruebas. Memoria. Y eso, mi gente, es algo que ningún productor puede editar. Ningún single puede contradecir. Ningún live puede maquillar. Porque lo que vimos no fue una indirecta. No fue una canción viral. Fue una clase magistral de cómo se destruye a alguien. Sin tocarlo. Sin rabia. Sin barro. Sin gritar. Y aquí va la pregunta que arde por dentro. ¿Qué duele más para alguien como Nodal? ¿Un ataque brutal? ¿O una indiferencia que lo borra con elegancia? Porque la ignorancia selectiva no es fría. Es quirúrgica. Y más cuando viene de quien te conoció más que nadie. Y ya ni siquiera se molesta en corregir tu versión de la historia. Ese, mi gente, no fue un golpe. Fue una ejecución. Silenciosa. Letal. Y final. Apenas terminó el show. Apenas esa frase salió volando con una sonrisa afilada como navaja. TikTok explotó. X, antes Twitter, ardió como pólvora. Instagram se convirtió en una galería de juicios emocionales. Y lo más brutal, nadie esperó confirmación. Nadie esperó que Kazu lo explicara. No hizo falta. La gente lo entendió todo. No fue suerte. No fue coincidencia. Fue instinto colectivo. Fue memoria emocional. Y, sobre todo, fue rabia contenida que por fin encontró una válvula de escape. Porque el público ya venía oliendo que algo estaba raro. Ese cambio mágico de Nodal. Esa relación con Ángela que pareció caer del cielo, demasiado bien coreografiada. Esa forma de desaparecer acaso del relato, incluso siendo la madre de su hija. Y los medios, siempre listos para lavarle la imagen a él, mientras a ella la volvían fondo decorativo. Pero entonces Kazu lanza esa frase. Con esa mirada. Con esa vibra de, sé lo que estoy haciendo, y sé que tú también sabes. Y fue ahí cuando pasó lo que nadie podía frenar. El fandom completó el mensaje. Y no lo completó con dudas. Lo completó con rabia. Con certeza. Con convicción. Esto fue para él. Lo dejó ardiendo sin siquiera mirarlo. Le dio con guante blanco, y el guante tenía cuchillas. Una línea la tuvo callada todo este tiempo, y otra lo acabó. La que calla, destruye. Esa frase lo descompuso en tiempo real. Y eso fue lo que más dolió para Nodal. Ya no era una pelea entre él y Kazu. Era un juicio público. Un fuego imposible de contener. Y esta vez, no tenía cómo responder. Porque, ¿cómo te defiendes de algo que no te nombra? ¿Cómo haces un video diciendo, eso no fue para mí? Sin confirmar que sí lo fue. Y si te quedas callado, el silencio te sentencia igual. Ese, mi gente, es el veneno lento pero letal del consenso digital. Kazu no lo acusó. Pero las redes lo hicieron por ella. Y cuando las redes hablan, no hay gabinete de crisis que las haga callar. Porque cuando el fandom se une, ya no es especulación, es sentencia. Y llegaron los edits, y los zooms, y lo que ella dijo versus lo que él lloró. Y cada uno era una bomba emocional. No porque fueran agresivos, sino porque eran imposibles de negar. Y entonces, la pregunta que nadie quiere responder. ¿Cómo se vive sabiendo que toda Latinoamérica vio una frase como un golpe directo, y que tú eres el único que no puede decir nada sin quedar en ridículo? Porque lo que el fandom hizo no fue solo viralizar. Fue legitimar, validar, blindar emocionalmente una narrativa sin que ella tuviera que mover un dedo. Y ahora, Kazu ya no tiene que explicar nada. No tiene que justificarse. Porque millones lo están haciendo por ella. Y eso, mi gente, eso es poder de verdad. No el que grita. No el que sube una canción por daño controlado. El que ya no tiene que decir nada. Porque el público convirtió su silencio en grito. Y entonces, ¿qué le queda a Nodal? ¿Otro tema con tono de redención? ¿Más lágrimas con guitarras? ¿Una aparición con Ángela para tapar el agujero? Nada de eso sirve. Cuando la herida emocional ya no está en la pareja, está en el público. Y cuando el público siente que fue testigo de una injusticia, no olvida, no suelta, y no perdona. Y esta vez, no lo están cancelando. Lo están entendiendo. Y eso, para alguien que vivía del malentendido, es una tragedia que no se escribe en versos. Si estás harto de ver cómo siempre lo salvan a él, de cómo los medios lo justifican, de cómo disfrazan de honestidad lo que fue pura estrategia, y si tú también viste lo que muchos callan, que Kazu no lloró, no rogó, no atacó, y aún así lo dejó sin aire con una sola frase,
Entonces este canal es tu espacio. Porque aquí no celebramos al que llora cuando ya es tarde. Aquí no premiamos al que se confiesa cuando siente que va a perder. Aquí respaldamos a la que se mantuvo firme, cayó con clase. Y habló cuando supo que no hacía falta gritar. Si admiras a Kazu, si respetas su fuego contenido, su templanza de acero, y ese estilo letal que no necesita escándalos para hacer historia, suscríbete. Porque esto no es farándula. Esto es análisis con filo. Esto es memoria colectiva. Esto es justicia emocional en formato viral. En Fama al Día VIP no suavizamos las cosas. Las exponemos. Sin miedo. Sin filtro. Y sin piedad. Pasó lo inevitable. Kazu soltó su frase. Las redes ardieron. Los clips explotaron. Y el mensaje fue tan claro, tan rotundo, tan brutal, que nadie lo cuestionó. Y entonces, todas las miradas giraron hacia un solo lugar. Cristian Nodal. ¿Qué hizo? Nada. No posteó nada. No aclaró. No desmintió. No habló. Y aquí, mi gente, es donde la cosa deja de ser entretenimiento. Y se vuelve fuego. ¿Por qué calla alguien que jamás ha tenido miedo de hablar? ¿Dónde quedó el Nodal que llora en entrevistas, que declara con voz temblorosa y piano de fondo? ¿Dónde está el artista que se tatúa el alma en la piel, que sube notas de voz desde el dolor, que vive narrando su propia versión del drama? ¿Por qué esta vez eligió el silencio absoluto? ¿Será que no sabe qué decir? ¿O será que sabe perfectamente que cualquier palabra solo va a cavar más hondo su propia tumba emocional? Porque seamos honestos. Si lo que dijo Kazu no era para él, ¿no habría salido en 24 horas a negarlo? ¿A decir ella canta lo que siente, pero no es para mí? ¿A deslizar un le deseo lo mejor con cara de paz forzada? Pero no lo hizo. Y cuando alguien no responde a una acusación que ni siquiera fue directa, es porque ya se sintió acusado. Porque el golpe fue tan certero, que dolió sin que lo mencionaran. Y eso, mi gente, es el infierno emocional en el que Nodal está metido. Acusado sin que lo acusen. Expuesto sin que lo nombren. Derrotado sin que lo enfrenten. Porque su silencio no suena a respeto. Suena a cálculo. Suena a miedo. Suena a estrategia de emergencia. Y se le nota. Se le nota en el cuerpo. En las entrevistas que evita. En las palabras que no usa. En los ojos que esquivan cada pregunta directa. Porque hablar sería confirmarlo todo. Y callar, lo está confirmando igual. Y en medio, la audiencia. Viendo. Esperando. Contando los días. Sumando puntos. Y cada día que pasa sin respuesta. Es una herida más en su imagen. Y una ovación más para ella. Porque ya no importa si la frase fue o no fue para él. La historia ahora es otra. ¿Por qué no dice nada si no tiene nada que ocultar? Y esa, mi gente, es la pregunta que lo tiene contra las cuerdas. Porque este es un artista que vive de narrar su versión. De adueñarse del micrófono. De llorar sus errores en canciones producidas al milímetro. Y esta vez, no canta. No habla. No enfrenta. Y eso no es humildad. Eso es miedo. ¿Miedo a qué? ¿A qué le pregunten lo que ya no puede esquivar? ¿A que el público vea que todo lo que quiso maquillar con X perro no fue redención, sino estrategia? ¿A que lo comparen con una mujer que no lloró, y aún así lo tumbó con una sola línea? Porque aquí está la diferencia que lo desarma todo. Kazu no tiene que hablar. Ya lo dijo todo. Y con una sola línea, destruyó una narrativa blindada con marketing. Y Nodal ya no puede hablar. Porque cualquier cosa que diga será vista como defensa. Y cualquier defensa, como una confesión con disfraz. Y esa, mi gente, es la trampa emocional más letal de esta historia. Ella no lo atacó. Y aún así, él ya está en el piso. Y la pregunta con la que cerramos este bloque no necesita gritar. Solo necesita ser escuchada. ¿Está callando por respeto? ¿O porque no tiene cómo escapar de una verdad que ya todos conocemos? Y que esta vez no se canta. ¿Se siente? Desde que Kazu soltó esa línea que incendió medio continente, desde que el público unió los puntos sin necesidad de mapa, y desde que el juicio digital se activó sin piedad, Ángela Aguilar no ha dicho una sola palabra, ni un post, ni un like, ni un gesto, nada. Y a estas alturas del fuego, ese silencio ya no es discreción, es estrategia, porque todos entendemos lo que está pasando. Aunque su nombre no fue pronunciado, aunque la frase no decía Ángela, con letras grandes, todos supieron que esto también la toca. Y lo más curioso es esto.
¿Dónde está ahora la mujer que hace apenas una semana era portada? La que cantaba a dúo con Nodal como si no existiera un pasado reciente. La que hablaba de amor nuevo, de claridad emocional, de empoderamiento femenino. ¿Dónde está esa voz hoy? ¿En medio de esta tormenta? No suena. Y eso, mi gente, no la borra del conflicto. La coloca en el centro. Porque cuando todo arde, el silencio no es protección, es evidencia. La gran pregunta es directa y duele. ¿Ángela calla porque no tiene nada que ver? ¿O porque sabe que cualquier cosa que diga puede arrastrarla al fondo del mismo juicio emocional que ya se llevó a Nodal? Porque una cosa es mantenerse al margen. Otra muy distinta es desaparecer justo cuando el pasado se cobra cuentas. Y lo más brutal de todo es que la línea de Kazu, esa línea con guante de seda y veneno quirúrgico, no solo dejó temblando a Nodal, también dejó a Ángela expuesta, no como victimaria directa, pero sí como pieza clave en el tablero. Y aquí es donde las preguntas se ponen oscuras. ¿Cuándo empezó realmente su historia con Nodal? ¿Fue solo testigo, o pieza silenciosa mientras el castillo se desmoronaba? ¿Entró cuando ya todo había terminado, o ayudó a acelerar el final desde las sombras? Porque el público puede perdonar errores, pero no perdona las fechas que no cierran. Las transiciones limpias, que suenan demasiado ensayadas. Los nuevos romances que aparecen con producción, timing perfecto, y cero autocrítica. Y si realmente no tuvo nada que ver, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué no levanta la voz? ¿Por qué prefiere el silencio, justo ahora? La respuesta es incómoda, pero lógica. Su escudo es Nodal. Mientras a él lo golpean, mientras a él lo queman en comentarios, clips y análisis, ella puede quedarse en las sombras, fingiendo que no es parte de la historia. Pero, mi gente, ya la están mirando. Y lo que se ve no es inocencia. Es cálculo. Es distancia táctica. Es ese tipo de silencio que no se respeta, se desconfía. Porque el público ya sabe leerlo todo. Las pausas, las ausencias, las evasiones. Y cuando alguien se borra justo cuando la verdad empieza a explotar, no se ve neutral, se ve cómplice. Y aquí viene la pregunta que nadie se atreve a poner sobre la mesa, pero que todos están pensando. ¿Ángela está callada porque no tiene nada que temer? ¿O porque ya sabe que la próxima línea de Kazu podría estar dirigida a ella, sin decir jamás su nombre? Hubo un tiempo en que a Kazu la presentaban como la novia de Nodal. Así, en diminutivo, como apéndice, como nota al pie de una historia que no era la suya. Los medios la encajaban como podían. Invisible en los titulares, irrelevante en la narrativa. Un personaje secundario en el cuento del ídolo regional mexicano con nuevo amor. Y mientras eso pasaba, ella no discutía, no corregía, no exigía, observaba. Mientras otros se paseaban de la mano, grababan dúos, posaban sonrientes como si el pasado nunca hubiera existido. Kazu construía algo más potente. Su silencio, su narrativa, su revancha emocional. Y eso fue lo que lo cambió todo. Porque la mujer que se sube al escenario hoy, no es la misma de antes. No es la que dejaban fuera de cuadro. No es la que soportó ser reducida a pareja de. Es una mujer que entendió su poder. Y lo maneja con la calma de quien ya no tiene nada que probar. Ya no responde desde el dolor. Responde desde la maestría emocional. Desde el control quirúrgico de sus emociones. Desde la certeza de que lo que vivió, nadie puede reescribirlo. Y eso, mi gente, es lo que más incomoda a quienes la subestimaron. Porque Kazu no está haciendo escándalo. Está haciendo historia. No está usando el drama como combustible. Está usando la inteligencia como arma. No está facturando desde el despecho. Está facturando desde el dominio absoluto del relato. Y lo hace desde un lugar que ni Nodal ni Ángela han tocado todavía. La cima emocional. Ella no pelea por atención. No compite con quien vino después. No publica indirectas ni necesita compartir amor nuevo para demostrar que ya pasó página. Kazu ya no está en la carrera. Porque ella ya ganó. Y lo más letal es cómo lo hizo. Sin correr. Sin gritar. Sin victimizarse. Sin atacar. Solo siendo coherente. Firme. Imposible de desmontar. Ese fue el verdadero golpe. Porque, ¿cómo discutes con alguien que no te dio argumento para hacerlo? ¿Cómo te defiendes de una mujer que no insultó, no se rebajó, no buscó cámaras, y aún así te dejó emocionalmente expuesto con una sola línea? No se puede. Y lo saben. Porque esta no es la Kazu del pasado. Es la Kazu que regresó con corona.
no a pedir justicia, a ejercerla, y la forma en que lo hace es impecable, con miradas que no necesitan subtítulo, con pausas que lo dicen todo, con frases que parecen suaves, pero cortan como bisturí, y con un fandom que ya no necesita pruebas, porque vivió la historia desde el primer segundo. Kazu entendió lo que muchos artistas no comprenden ni con 20 años de carrera. El verdadero poder no es tener la razón, es no necesitar demostrarla. Y ahora que lo entendió, ahora que convirtió el abandono en fuerza, el silencio en sentencia, y la ausencia en presencia legendaria, ya nadie la puede frenar. Y la pregunta final, la que no deja dormir a más de uno, es esta: ¿qué van a hacer ahora Nodal y Ángela? Cuando la mujer que intentaron dejar atrás regresó convertida en la figura más fuerte, más respetada y más temida de toda esta historia, porque aquí el problema ya no es el escándalo. El problema es que el público ya eligió, y la elegida no fue la que llegó después con flores nuevas, fue la que se fue sin ruido, y volvió como reina. Cristian Nodal ha construido toda su carrera sobre una imagen, la del hombre que sufre, la del alma rota que ama con torpeza, pero con intensidad. El romántico incomprendido. El, sí, me equivoqué, pero mírenme cómo sangro en el micrófono. Y durante un tiempo, funcionó. Con Belinda, con Kazu, con cada balada donde parecía que su dolor era arte puro. Pero ahora, con X Perro, algo cambió. Y no a su favor. Porque esta vez, mi gente, ya nadie le cree. ¿Y sabes por qué? Porque el público creció. El público ya aprendió a distinguir entre dolor genuino y marketing emocional con fondo de guitarra triste. Sí, Nodal canta desde el dolor, pero no lo hace para sanar. Lo hace para redimirse sin rendir cuentas. Lo hace para que lo aplaudan por ser honesto, sin tener que reparar nada. Ahí está la trampa más sucia de su discurso. Quiere crédito por confesar que falló, pero no quiere enfrentar lo que esa falla le hizo a los demás. Es como si dijera: sí, fui un desastre, pero escuchen qué bonito lo digo. Sí, la perdí, pero miren cómo sufro en el escenario. Sí, la dejé, pero al menos hice una canción que les parte el alma, ¿no? Y aquí va la pregunta incómoda. ¿Desde cuándo cantar triste reemplaza hacerse cargo? Porque lo que hizo con Kazu no fue solo un abandono. Fue una desaparición emocional, un reemplazo público, una invisibilización estratégica. No hubo duelo, no hubo espacio, no hubo respeto. Fue directo a lo siguiente, a los escenarios, a los dúos, a los flashes, a la siguiente historia de amor perfecta, como si la anterior nunca hubiera existido. Y ahora, de repente, quiere que creamos que está roto. ¿Roto por qué? ¿Porque ella habló? ¿Porque ahora no puede controlar la narrativa? Demasiado tarde, demasiado forzado, demasiado evidente. Porque el público no es tonto. El público vio cómo se borró a Kazu del mapa mediático. Cómo ella desapareció de las entrevistas, de las menciones, de los titulares. Y ahora que ella rompió el silencio con una sola línea, él quiere volver a ocupar el lugar de el que sufre más. Pero el truco ya no funciona. Porque esta vez, mi gente, el dolor que intenta vender no se siente real. Se siente producido. Se siente estratégico. Es el llanto del que no está arrepentido. Solo incomodado por ya no controlar la conversación. Y aquí va la pregunta que arde como gasolina sobre fuego. ¿Está dolido de verdad? ¿O simplemente no soporta que la mujer que dejó atrás ahora brille más que él, sin llorarle a nadie, sin victimizarse, y sin escribir canciones para justificar lo que vivió? Porque hay una cosa que el público no tolera: el que quiere ser víctima, después de haber tenido todos los privilegios, el foco, la fama, el control total de la historia. Y aún así, elige desaparecer a quien lo acompañó. Nodal no fue víctima, fue el detonante. Y ahora que la historia se está contando sin él, intenta llorar su camino de regreso al corazón del público. Pero ya no puede, porque el público ya vio todo, y no olvida, ni perdona, ni compra lágrimas con autotune, porque los que realmente sufren, no sacan canciones con dúo nuevo al mes siguiente, no aparecen en alfombras como si todo estuviera resuelto, no facturan con el dolor ajeno. Los que sufren, de verdad, callan, asumen, reflexionan, y si vuelven a hablar, no es para salvarse. Es para pedir perdón, de verdad. Y eso, mi gente, Nodal aún no ha hecho. Hubo un tiempo en que Kazu cayó, no reaccionó,
No buscó cámaras. No emitió ni una sola palabra. Y el mundo, como siempre, confundió el silencio con debilidad. Creyó que su ausencia era rendición, que su discreción era derrota, que ella ya no era parte del juego. Pero no era derrota, era evolución. Mientras todos jugaban a reconstruir su imagen, mientras otros corrían a escribir nuevas historias de amor público, ella reconstruía algo mucho más peligroso, su fuerza. Y cuando volvió, no regresó como la ex, ni como la madre ignorada, ni como la mujer traicionada. Volvió como una presencia, una energía, un mensaje. Y lo más letal fue esto: no gritó, no atacó, no exhibió, solo se subió al escenario, soltó una línea, sonrió, y dejó que el mundo entendiera. Y eso, mi gente, eso es lo que más aterra a quienes pensaron que podían borrarla. Porque no hay nada más amenazante que una mujer que ya no está dolida, está despierta, una mujer que ya no necesita gritar para ser escuchada, porque ahora la escucha el mundo entero. Y en este punto, la narrativa no la maneja Nodal, no la maneja Ángela, no la maneja la prensa, la maneja ella, con una sola frase, con una mirada firme, con una seguridad que no necesita escándalo, porque se volvió símbolo. ¿Quién tiembla ahora? ¿El que quiso adelantarse con X perro y falló? ¿La nueva pareja que sonríe para la foto pero no puede mirar atrás? ¿Los medios que la subestimaron y ahora corren a actualizar la historia? Todos. Porque cuando una mujer ya no está intentando recuperar su lugar, es porque ya lo tiene. Y no se lo regalaron. Se lo ganó. A fuego lento. En silencio. Y con estilo. Kazu ya no está cerrando ciclos. Ella se salió del círculo. Ahora lo mira desde arriba. Y desde ahí, no canta para sanar. Canta para dejar claro que aprendió. Y para que nadie olvide cómo se levanta una reina. Ese, mi gente, es el golpe final. No con odio. Con poder. Porque mientras Nodal necesita una canción para justificarse, y Ángela necesita desaparecer para esquivar el eco, Kazu solo necesitó una línea, una pausa, y una tarima. Y con eso, ya dijo todo. Esto que acabas de ver, no fue farándula. Fue estrategia emocional. Fue memoria colectiva. Fue poesía convertida en justicia. Y, sobre todo, fue el día en que una mujer habló sin hablar. Y dejó temblando a todos los que pensaron que el silencio era olvido. Si tú también lo viste. Si tú también lo sentiste. Si tú también sabes que Kazu no solo ganó, reescribió las reglas del juego. Suscríbete a Fama al Día VIP. Porque aquí no hacemos análisis de famosos. Aquí desarmamos narrativas. Y le damos voz al fuego que los demás quieren silenciar. Esto no fue un video. Esto fue justicia emocional con estilo. Y lo que viene, arde más.